los datos de la encuesta que estuvieron haciendo justamente. Muy buenos días, ¿qué tal? Paola, acá Constanza y Ezequiel, saludamos, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, gracias por atendernos. Los argentinos no están sacando los dólares del colchón entonces. Primero hay que decir que no hay muchos dólares en el colchón. Solo el 19, casi el 20% nos dijo que tenía ahorros en dólares. Y esto corresponde a un segmento de la población de clase media alta o alta. Y de ese 20%, solo el 12% dijo que estaba dispuesta a blanquearlos en este nuevo blanqueo que planteó el gobierno nacional. Claro. O sea, bueno, igual lo vemos, ¿no? También los números del Banco Central, los números del mercado libre de cambios. No hay mucha inyección de billetes que están trayendo los argentinos. Eso por una desconfianza, eso, digo, en base, estaba viendo justamente los resultados de lo que planteaban ustedes en el informe. Porque no le creen al gobierno, porque lo quieren dejar como ahorro, porque es un esfuerzo, ¿no? Haber generado dólares en Argentina. Sí, un poco de cada cosa. Hay un porcentaje pequeño de ese 20% que dice que lo quiere dejar para las vacaciones, por ejemplo. Mm. Eh, y el resto me parece que hay una gran desconfianza, sobre todo porque este nuevo blanqueo planteado no está apoyado en una ley. Claro. Entonces hay un temor a que eventualmente eh, después los organismos de control del Estado vayan a generar alguna represalia, ¿no? Ujú. Y por otra parte me parece que hay también un descontento con estas nuevas medidas de restringir las compras al exterior o las compras internacionales, que quizás para la economía argentina en el estado en el que está de necesidad de dólares puede ser un volumen importante, Ujú. pero para las personas que realizan pequeñas compras por gusto o por necesidad, no son compras voluminosas ni significativas. No estamos hablando de importaciones, no estamos hablando de comercio internacional, estamos hablando de usuarios individuales que compran algunos artículos en estas nuevas plataformas Ujú. que han empezado a operar en la Argentina y que, bueno, han significado un volumen de dólares para el Estado que hoy está rascando el fondo de la olla, ¿no? Ayer leía una noticia en el diario Clarín sobre que el ministro Caputo está planteando privatizar nuevas empresas en la Argentina por la necesidad de Sí. dólares. Ya no hay ni siquiera el argumento de los 90 de que las empresas estatales funcionaban mal o brindaban un mal servicio y que una privatización eventualmente podía mejorar la calidad de ese servicio. Ahora lo El confiesan argumento directamente. hoy es, básicamente necesitamos dólares. Sí, que no le está funcionando su modelo económico, porque Milei dijo que tenía garantizado una inversión multimillonaria si ganaba la elección, nunca llegó. Básicamente están demostrando eso. Y los No argentinos, llegaron los brotes verdes, no llegó el no, segundo la semestre lluvia de y no inversiones. llegaron las grandes inversiones de Milei. Y bueno, eso también genera gran desconfianza en la gente. Paola, ¿qué tal? Buen día, Constanza, te saluda. Hicieron también algunas consultas en el último relevamiento con Subani Córdoba respecto de lo electoral, ¿no? O sea, qué vinculación había entre a quien había ido a votar, la persona consultada, y la respuesta vinculada al tema de los dólares en el colchón. Quería preguntarte qué es lo que pudieron detallar, ¿no? En este sentido. Sí, en realidad a mí esto me preocupa bastante y me pareció que era oportuno
en función de esta creciente desafección democrática en la que estamos inmersos desde hace ya varios años. Realmente esto no es responsabilidad del gobierno actual, pero la realidad es que la gente está muy enojada con la dirigencia política, y esto genera, entre otras cosas, una baja participación electoral. Lo hemos visto en las últimas 5 elecciones que hemos tenido en el país. Una tendencia que, por otra parte, es real, viene en crecimiento desde el regreso de la democracia. Digo, arrancamos en el 83 con más de un 75% de participación electoral, y muy gradualmente ese porcentaje se ha ido reduciendo. Y en las últimas 5 elecciones hemos visto que esa tendencia se ha profundizado. Entonces queríamos preguntar un poco en relación a eso, porque nos parecía que además de la baja participación electoral, que puede ser un dato de un porcentaje, esto de alguna manera también lesiona la convivencia democrática, lesiona el funcionamiento institucional. La realidad es que hay varios motivos que desincentivan la participación electoral y otros que la incentivan. En este momento, la verdad es que el 43% dice que no tiene la certeza de que su voto tenga peso, tenga significado, pueda generar algún cambio en algo. Y eso desincentiva mucho la participación electoral. Lo cual a mí me parece peligroso, sobre todo porque cuando hay una muy baja participación electoral, el gobierno que asume con una muy baja legitimidad, ¿no?, para llevar adelante su plan de gobierno, sea cual fuera el gobierno que gane cualquier elección. Sí. Entonces, me parece que eso es un dato que tenemos que ir siguiendo con mucha atención. Ahora, después lo último, ¿no? De mi parte, por lo menos, tiene que ver con este descreimiento, bueno, esto que comentaba, ¿no? El descreimiento de los partidos políticos, la idea de la mayoría de los que votaron a Unión por la Patria de que la votación debería ser obligatoria, mientras que del otro lado no. ¿Qué piensan que hay de fondo a todo esto? ¿Tiene que ver con la edad? ¿Tiene que ver con el... No diría el origen político, porque muchos ni siquiera tienen una militancia detrás o tienen una territorialidad detrás, sino quizás más por redes sociales, ¿no? Es que se van empañando de las ideas de los libertarios, por ejemplo. ¿Qué piensan que hay detrás de todo esto? Sí, mira, es muy interesante esto que planteas, porque en realidad no tiene que ver solamente con una militancia. Nosotros hicimos un informe sobre la condena de Cristina Fernández de Kirchner, sí, apenas conocida la noticia. Queríamos ver cómo se posicionaba la ciudadanía en ese sentido. Y lo que vimos es que ese evento, que quizás pueda mantenerse en el tiempo o no, pero ese evento polarizó todavía más, si era posible, claro, polarizar más a la sociedad argentina. Y lo que hace es que la gente tome postura, tome actitud con respecto a estos temas que nos van atravesando la agenda política, sobre todo en la Argentina. Con respecto a este dato de la participación electoral, lo que encontramos es que, sobre todo los jóvenes, tienen una mayor predisposición a pensar que es necesario que el voto sea obligatorio. Y la realidad es que en ese segmento etario es donde encontramos la mayor cantidad de votantes de Libertad Avanza. ¿Qué me parece a mí que...? Pero perdón, a la vez la mayoría de los votantes de Massa piensan lo mismo, que debería, los que votaron, digo, además a la vez pasada, que debería ser obligatorio. Eso me llamó la atención.
Sí, es que a ver, en general, del total de los encuestados, el 65% cree que debe ser Sí, obligatorio, sí, sí, dos tercios. ¿sí? Y dentro de ese 65% tenemos votantes de Milei, votantes de Massa. Ahora, cuando hacemos el corte de los votantes de Milei por un lado y de los votantes de Massa por el otro, vemos que de los votantes de Milei, los jóvenes de entre 16 Ujú. y 30 años son quienes más porcentaje de personas creen que debe ser obligatorio, y entre los votantes de Massa, los mayores de 45, entre 45 y 60 años. ¿Sí? Bien. Y esto, el peligro que tiene, por un lado, es que el padrón electoral es un padrón electoral bastante joven, en el Sí, que casi el 43% de los votantes tienen entre 16 y 35 años. Y el otro peligro que tiene, además, es que un oficialismo que encuentra la oportunidad de desincentivar al electorado que está enojado con la política, que está falto de conducción o de representación frente a una oposición que está muy fragmentada, bueno, eso, puedes desincentivar a los simpatizantes de la claro. oposición a concurrir a las urnas. Y esto, chicos, El Salvador, Bukele ganó con más del 85% de los votos, pero solo fue a votar el Sí, no 47%, votó nadie. Sí, que son, o casualidad, los simpatizantes de Bukele. claro. Entonces, me parece que hay un gran porcentaje de la población que, enojado con la política, con toda razón, digo, la política, o mejor dicho, los y las políticas han hecho méritos para que esto ocurra. El último bastión que abandonan en la participación política es el voto. Claro. Clarísimo, clarísimo. Te hago una última pregunta, ahora sí cortita, pues me interesa, en base a todo esto que planteabas, cómo mide la oposición en este momento. La que más mide es Cristina, ¿no? Y me imagino debajo Axel y Máximo detrás, ¿no? Algo así será. Sí, en realidad Cristina tiene una valoración de su imagen bastante constante en el tiempo. Mm, No le hemos medido a su imagen post condena. Suponemos que lo que hace justamente es polarizarse más, es decir, los claro, que la querían mucho la van a apoyar más ahora, y los que no la querían obviamente van a generar más rechazo o más resistencia. Y eso puede significar en una encuesta una diferencia de algunos puntos que puede no ser estadísticamente representativa, es decir, no tiene mucha incidencia, sobre todo porque ahora, bueno, Cristina está inhabilitada para claro, presentarse como candidata, y entonces no hay, digo, tiene mucho sentido seguir midiendo su imagen porque sigue siendo la pero no dirigente intención de más voto, importante digamos. de la oposición, Claro, claro, pero ya no tiene relevancia electoral claro, en todo caso. Y con respecto a Kicillof, por supuesto, es el que le sigue en consideración pública dentro de la oposición a Cristina, y un poco más lejos Máximo Kirchner. bien, 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 porque estaban tratando, empezando a instalarlo, parecía, ¿no? Desde algún lugar del peronismo a Máximo, y entonces me interesaba eso. Y Massa, por último, ahora sí la última. Massa, ¿cómo quedó después de las elecciones? Bueno, Massa hay que tener en cuenta que tuvo un caudal de votos muy importante. Sí, Ahora tiene una imagen negativa alta, como todos los dirigentes políticos, quizás un poco más, porque persiste todavía en la memoria su paso por el Ministerio de Economía claro. del último gobierno, y eso, bueno, por supuesto que le ha generado una consideración negativa bastante alta. Bien.
Paola Subán, muchas gracias por este contacto. A ustedes, muchas gracias. Buenos días. Un abrazo grande. De Subán Córdoba, Paola Subán, entonces con la nueva encuesta, tus dólares, tu